En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora, cantando, pedimos al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Les invito a repetir conmigo. Padre Santo, Padre Santo, Creador del universo, en esta hermosa mañana, con mis hermanos aquí reunidos, te doy gracias por el don de la vida, por este nuevo día y por el regalo de la fe. Padre amado, cubre este lugar y nuestras familias con tu misericordia infinita. Jesús de Nazaret, Hijo encarnado, te adoramos. Nos hemos congregado en tu nombre. Sabemos que estás aquí con nosotros. Te pedimos que nos cubras a todos con tu sangre preciosísima. Nos preserves del mal. A esta comunidad, este local, nuestros seres queridos, nuestras casas, todo lo que poseemos, nuestros vehículos, artefactos eléctricos y de cualquier índole, tu sangre nos selle
protégenos también del coronavirus para que no tengamos ningún contagio. Y si alguien estuviera contagiado, sea sanado por tus llagas. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, te acabamos de invocar. Pedimos tu unción y tu poder, que tomes las riendas de este retiro de conversión y sanación. Y tu Virgen María, estrella de la evangelización, Madre milagrosa, cúbrenos con tu manto de amor. Dígnate pasear en medio de nosotros y darte cuenta, como en Caná de Galilea, donde nos falta el vino, de la gracia, de la paz, de la salud, de la armonía. Y con tu plegaria, obténnos de Jesús, que obre hoy milagros en nuestra vida. Y tú, San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael, Ángel de la guarda, 9 coros angélicos, intercedan por nosotros, por nuestros seres queridos. Y tú, San José, con todos los santos y santas del cielo, ruega también por nosotros. Amén. Rezamos el Ave María a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No existe la casualidad. Los que creen en la casualidad creen que no hay cosas que existen sin una causa. No, todo, absolutamente lo que existe tiene un porqué, aunque lo desconozcamos. Existe la casualidad, es otra cosa diferente, ¿eh? Suena parecido, causalidad y casualidad, ¿no? Entonces la casualidad, que no, a lo mejor me equivoqué, la causalidad existe, pero la casualidad no. Gracias. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Existe la providencia, que algunos ahora con mucha elegancia la llaman la diosidencia, que significa que estamos aquí no por casualidad, sino porque hay un llamado y un plan de Dios nuestro Padre. Y siempre que Dios nos llama a algo, es para bendecirnos, porque Dios no es solo el bien, es también la fuente de todo bien. Entonces agradecemos a Dios el estar hoy aquí en este lugar. A mí me complace mucho porque yo vivo poco tiempo en Miami, pero vivo más en Miami que en ninguna parte. Vivo más en un avión, pero vivo más que en cualquier otra parte. Aunque mi residencia es en Venezuela, sin embargo, dada la situación ahora que hay en Venezuela y en el mundo, y estando jubilado, vivo más tiempo en Miami. Y este es el segundo retiro que me toca predicar aquí. Eso me encanta porque siendo miembro de esta parroquia, San Raymond, ¿verdad? Puedo predicar también. Acabo de estar ahora en Paraguay el viernes predicando a 1,500 personas, el sábado a 2,000 personas y el domingo a otras 2,000 personas, con un calor de 48 grados centígrados y una sensación térmica de 50 grados. No he pasado nunca un calor tan grande en toda mi vida. Pero mi misión es llevar, mientras Dios me permita, el Evangelio hasta los confines de la tierra. Entonces, viviendo a unas cuadras de aquí y pudiendo predicar la palabra, pues me encanta poder hoy compartir con ustedes. Dios mediante, salgo el martes para Medjugorje, si Dios quiere, y la Virgen, y no regreso hasta el 25 de abril, porque tengo 5 retiros y una peregrinación a Tierra Santa. Si Dios quiere, dadas las circunstancias que hay ahora también
en Europa. De ahí pueden entender el ministerio de quien les habla para que empiecen a orar también por mí. Yo sé dos cosas nada más en la vida. Una, que soy un pobre vaso de barro, frágil, débil, pecador. Esa es la menos importante. La otra es que Dios me ama y que el que está con Dios no tiene miedo. Porque si el Señor está con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Que Dios lo puede todo. Y además sé que también la Virgen María nos cubre con su manto de amor. Yo no voy a predicar a ninguna parte si la Virgen María no va conmigo. Aquí tenemos apenas una imagen, pero la Virgen está viva, está entre nosotros. Por eso también consagramos en este sábado, además primer sábado, este evento al Inmaculado Corazón de María. Les voy a decir más o menos, aunque es un poco elástico, un poco flexible, lo que tenemos pensado para el día de hoy. Tenemos esta primera conferencia que sería desde ahora a las 9:30 hasta las 10:30. A las 10:30 tenemos un receso de media hora, ¿verdad? Entonces a las 11 tendríamos una segunda conferencia hasta las 12. De 12 a 1 tenemos un receso largo para poder también comer, almorzar, etcétera. Y luego a la 1 tendríamos otra conferencia, después a las 2 un receso de media hora y a las 2:30, más o menos hasta las 3:30, un cuarto para las 4, tenemos la oración de sanación. Este es un retiro con 3 características. Es un retiro cuaresmal, es un retiro de conversión y es un retiro de sanación. Después, a las 5, bueno, hay tiempo, no sé, vendrá algún sacerdote al terminar la oración de sanación para confesar. No sé cómo estará este cuerpo de este padre, porque voy a estar predicando a las 9:30, a las 10:30, a las 11, a la 1, a 3, y tengo la misa también a las 5. Entonces no sé cómo estará mi cuerpo y mi garganta para ver si resisto confesar a alguna persona. Pero va a haber alguien disponible para las confesiones en ese momento. Y si Dios quiere, pues la misa ya de domingo a las 5 ya es parte de la parroquia. Pueden permanecer en esa misa o venir mañana, ustedes verán. Bien, Dios va a obrar en medio de nosotros, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Miren, todos los males que hay en el mundo, ¿cuántos males dije? Gracias, para ver si están atentos. Todos los males que hay en el mundo son secuela de que el ser humano no ha escuchado a Dios o no le ha hecho caso a Dios. Todos. Vamos a comenzar por el pecado de Adán y Eva. El pecado de Adán y Eva, decía San Juan Pablo II, tiene 3 aspectos. Nosotros siempre decimos que fue un pecado de soberbia porque Adán y Eva quisieron ser dioses. Imposible que una criatura pueda ser Dios, ¿verdad? Y además fue un pecado de desobediencia. Pero decía San Juan Pablo II que el pecado original comenzó siendo un pecado de desconfianza. Dígame, desconfianza. Gracias. Yo no es que me llame desconfianza, no, es la última palabra que dije, para que ustedes se interactiven un poquito. ¿Por qué? Porque la serpiente, el demonio, Satanás, le habló a Eva y Adán. Y Adán y Eva, en lugar de escuchar la voz de Dios y hacerle caso, escucharon la de la serpiente. La serpiente logró que Adán y Eva dudaran del amor de Dios, de que Dios les habría dicho o les había dicho la verdad. Y ahí es donde empiezan todos los males que hay en el mundo. Vamos ahora a nuestro tiempo, casi a nuestro tiempo, porque voy a empezar un poquito antes de nuestro tiempo. 1917, bueno, fue antes de ayer. La Virgen María le habló a 3 pastorcitos de Fátima. ¿Cómo se llamaban? No, ¿cómo se llamaban? Lucía,
Francisco y Jacinta. Les dijo varias cosas, sí, claro, pero hay una que le dijo a la cual no se le hizo caso. Lo voy a decir en voz baja. Los papas no le hicieron caso. ¿Qué le dijo? He venido a que se consagre a mi corazón a Rusia. Y le dijo a Lucía que quería que el Papa, unido a los obispos del mundo, consagrara Rusia a su corazón inmaculado. Que si se hacía eso, vendría una gran bendición para el mundo. Pero que si no se hacía eso, Rusia esparcería sus errores por la faz de la tierra, que desaparecerían muchas naciones. Y no se hizo, como la Virgen dijo, por motivos políticos, que si no era el momento oportuno, que si sí, que si no. Eso fue en tiempo del Papa Pío XI, no se hizo. Vino a hacer una consagración, bueno, se hizo una consagración al mundo de parte de Pío XII y luego hizo otra, pero nunca se consagró Rusia al Inmaculado Corazón de María. Y ya en el 1984, ahora sí es nuestro tiempo, el Papa San Juan Pablo II, que fue herido de muerte un día 13 de mayo de 1981, en 1984 consagró las naciones más necesitadas al corazón de María. No nombró Rusia. Consagró el mundo y dijo, y las naciones que más lo necesitan. Hay una discusión de si esa consagración valió o no. Por supuesto tuvo mucho éxito. Se cayó el muro de Berlín, se deshizo la Unión Soviética. O sea, trajo realmente muchas bendiciones. Le preguntaron a Sor Lucía, que en ese momento vivía todavía, vidente de Fátima, ¿verdad?, que si esa consagración era válida, y ella dijo, sí, pero ya es muy tarde. O sea, le preguntó a la Virgen, pues sí, la Virgen la recibe, pero dijo, es ya muy tardía, o sea, ya se ha hecho mucho mal. Miren, hoy estamos en la situación que estamos con Rusia, ¿verdad?, heredera de la Unión Soviética, pero la Virgen dijo Rusia porque no se le hizo caso a la Virgen Santísima de Fátima. Simplemente, si se le hubiera hecho caso a esa palabra, hoy no habría una invasión y no habría la violencia terrible ni lo que está viviendo la humanidad. Es muy importante esto, porque Dios cuando nos dice algo, por supuesto que tiene una razón poderosa para decírnoslo, y es porque nos ama. Es más, voy a ir ahora más allá, imagínense. Dios le había prometido a Abraham que iba a tener, estamos hablando ahora de 3.700 años antes de Cristo, casi 4.000. Le había dicho a Abraham que le iba a dar un hijo de su esposa. Y pasaron los años, Abraham creyó y el hijo no venía. Y volvió a decir a Dios que sí, que creyera. Y pasaron los años y la esposa de Abraham, Sarai, que después se llamó Sara, le dijo a Abraham, el hijo no viene. ¿Por qué no tiene relaciones con la criada? Según una costumbre también oriental, ella luego va a dar a luz sobre mis rodillas y el hijo que va a tener entonces es como si fuera hijo nuestro. ¿Era eso lo que le había dicho Dios a Abraham? No. Y tuvo un hijo esa muchacha. Ese hijo se llamó Ismael. Y al final tuvo todo un pleito con Sara. Al final tuvieron que sacarlo porque era invivible. ¿Saben quién viene de ese muchacho? Los árabes. El mundo árabe. Claro. Y de ahí luego viene toda la parte, después, claro, con Mahoma, musulmanes. O sea que si Abraham no le hace caso a su esposa, sino le hace caso a Dios,
hoy no hubiera habido todo ese pleito que hay entre palestinos, no palestinos, árabes, qué sé yo. Toda esa situación viene de un acto de desobediencia. Es increíble la importancia que tiene de escuchar la voz de Dios y hacerle caso al Señor. Por eso en Cuaresma se nos invita, entre otras cosas, a escuchar la palabra de Dios con mayor intensidad y también con mayor decisión. Y hoy quisiera pues dedicar la primera conferencia fundamentalmente a ese tema de escuchar la palabra de Dios. La iglesia coloca el Salmo 94 todas las mañanas cuando rezamos o celebramos laudes y dice que ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no como en Meribá y en Masá, ¿verdad? Que no me escucharon mi voz y por eso vino también tanto problema. Ojalá escuchéis hoy mi voz. Hoy hay muchas voces, pero muchísimas voces. Bueno, más que nunca. ¿Y por qué más que nunca? Porque antes pues teníamos acceso al periódico y un poquito a la radio. Ahora tenemos acceso radio, televisión, todas las redes, que son miles y miles, y ahí hay mensajes y mensajes y mensajes, lo más disparatados. También está el mensaje de Dios, porque se ha puesto también la Biblia. Pero si uno no discierne qué va a escuchar, de acuerdo a lo que escuche, va a ser su vida. Así como de acuerdo a lo que uno se alimenta, va a ser su salud. No es exclusivo lo que digo, pero es fundamental. Una persona que tiene mala alimentación se enferma, seguro. Una persona que tiene buena alimentación vive una vida sana, fundamentalmente. Hay otras razones, pero eso es importante. Pudiéramos decir que uno es, desde el punto de vista de salud, lo que come. ¿Cuánto se habla hoy de la comida chatarra y de toda esa serie de cosas? No es mi tema. Podemos decir que uno es espiritualmente lo que come espiritualmente. Dime qué escuchas, dime de qué te alimentas y te diré cómo es tu vida espiritual. Vamos a poner ejemplo. Un muchacho que se alimente de la mentalidad mundana, que es del maligno, y que diga, bueno, es que estos son otros tiempos. Esto de ahora de mantener la virginidad hasta el matrimonio es una locura. No. Ese muchacho se está alimentando de algo distinto a la palabra de Dios, que nos da 2 mandamientos, el 6º y el 9º. No usar la sexualidad fuera del matrimonio bien constituido. Entonces, que vienen ahí un montón de cosas. Y ahí empieza la prostitución, empieza la pornografía, comienza las relaciones con distintas personas y luego se llega hasta la bestialidad como hay ahora. Ya hay países como Canadá que están aprobando el matrimonio de un hombre con un animal. Sí, ya. O sea que un hombre se puede casar con una perra o una mujer se puede casar con un chivo, con un burro. Claro, ¿por qué? Porque si no escuchamos la voz de Dios y escuchamos la voz del demonio, el demonio va contra las cosas de Dios. Eso está sucediendo ya ahí y en otros países. ¿Por qué? Porque no han escuchado la voz de Dios. Ustedes tienen hijos. Vean que la mayor parte de los problemas de sus hijos son por no haberles escuchado a ustedes. Porque escuchan la voz de otros. Y evidentemente hoy les hablan ustedes a sus hijos de la ideología del género. Dice, pero hay que respetar, sí hay que respetar. Pero una cosa es respetar y otra cosa es estar de acuerdo con el uso de la sexualidad, con la homosexualidad, el lesbianismo, etcétera. Porque nosotros escuchamos la palabra de Dios. Y además viene una persecución en el mundo porque los que están propiciando todo ese disparate quieren obligarnos a pensar como ellos piensan. Le hicieron
2 juicios o intentaron hacérselo a un obispo en Alcalá de Henares, en España, porque en su catedral dijo que la Biblia condenaba la homosexualidad. Entonces quisieron meterlo preso porque él dijo que la Biblia, fíjense ustedes, y por eso nos quieren quitar ahora la palabra de Dios. No la van a quitar. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque mucha gente le dice a uno así: es que yo pienso así. Hay también el relativismo hoy, que dice que cada uno piensa como quiere y que no hay una verdad objetiva, sino que mi verdad es lo que yo quiero que sea. Ha salido ahora, hace ya tiempo, un señor, no me acuerdo de cuántos años, 50 y pico de años, que dijo que él era una niña de unos años, de unos meses, y entonces tienen que darle su tetero, su biberón, porque él dice que es una niña. Y hay que respetarle eso, pero es un disparate. El padre Loring decía, un burro puede decir que voy a volar, pero no va a volar porque es un burro. Pero puede decir, yo soy un águila, sí, pues puede decir que eres un águila, eres un burro y no vas a volar. Pero miren los disparates a donde ha llegado el mundo de hoy por no escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz del enemigo, del demonio. Entonces ahora tenemos que tener cuidado, no porque lo diga una novela, un programa de televisión, una red, y ahora decir, es que dijeron que el Papa iba a quitar la Biblia. No, el Papa no lo ha dicho, lo dijo la red. ¿Cómo hago para no meterme en política? Pero tengo que meterme en política sin querer, en esto nada más. Salió de que el presidente de Estados Unidos, no lo nombro, pero bueno, ¿para qué? No hace falta. Ella estuvo con el Papa y cuando salió ya, digo, el Papa me dio autoridad para comulgar. Y no es verdad. Él lo dijo, pero el Papa no le dio autoridad. ¿Pero qué dicen las redes? El presidente dijo que el Papa le había dado autoridad para comulgar porque él propicia el aborto. Y el aborto va contra la palabra de Dios. Es de la cultura de la muerte. Y Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. No es política en lo que me meto, sino para que entendamos cómo las redes cambian las cosas. Y eso hay que tener mucho cuidado sobre esto. Entonces no podemos decir, yo creo que el demonio no existe porque ¿cómo va a ser que el Señor va a permitir que alguna persona? Bueno, eso lo crees tú. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? De que existe el demonio y que es eterno. Que realmente no fue preparado para los seres humanos, sino para el demonio y los ángeles, y que al final el Señor va a colocar unos a la derecha y otros a la izquierda. Entonces yo no puedo decir, yo pienso, luego las cosas son así. No solo tenemos la razón humana y la inteligencia, que es muy, muy, muy limitada. Tenemos también la revelación de Dios. La revelación de Dios es la palabra de Dios. La llamamos Sagrada Escritura o Biblia. Son 73 libros que fueron escritos en más de 1000 años de tiempo, pero tienen un autor todos que es el Espíritu Santo. Y de acuerdo a lo que tú escuches, así va a ser tu vida. Incluso, bueno, la Virgen está hablando también ahora, esto no ha sido aprobado todavía por la Iglesia, pero el Papa acaba de nombrar un visitador. Yo, si Dios quiere, tendré un encuentro con Monseñor Aldo el miércoles, el próximo 10, y luego en el Congreso, con el visitador del Papa para Medjugorje, porque me toca ser asesor de los centros Mariano Reina de la Paz, de habla hispana, de Iberoamérica, y él está invitado al Congreso, nos va a dar también una conferencia. La Virgen aparece en Medjugorje y dice, si la humanidad no se vuelve hacia Dios, no coloca a Dios en el primer lugar, no tiene futuro, ni futuro para el cielo, ni futuro aquí en la tierra. Y la humanidad, ¿ustedes creen que Putin, a ver si lo nombro, bueno, verdad que es hijo de Putin porque su papá se llamaba Putin, o sea, no, yo no estoy diciendo nada de especial, ¿no? Pero si Putin escuchara la voz de Dios,
no llevaría a la humanidad a un riesgo como este. Pero está escuchando la voz de sus pasiones, de su deseo de enriquecimiento, de su deseo de poder. ¿Por qué? Porque no escucha la voz del Señor. Y todo eso lo está grabando, Dios mío. Yo no lo había pensado así, pero bueno, ustedes me entienden. Mis buenos hermanos, cuando uno no escucha la voz de Dios, está cometiendo el pecado. Eso es cometer el pecado. Ahora miren, nosotros nos guiamos por la palabra de Dios rectamente interpretada por la iglesia. ¿Por qué digo esto? Nuestros hermanos esperados, todavía separados, cada uno interpreta la Biblia como quiere y por eso hay un montón de, digamos, sectas o iglesias, si queremos decirlo de alguna manera. La palabra de Dios nos dice, vamos a leerlo de la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículos, aquí no veo muy bien, pero bueno, ya vamos para allá, porque hay poca luz. Dice así: tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Es palabra de Dios. Es del capítulo 1 de la segunda carta de San Pedro, versículos 20-21, para los que le interesa el. Nuestro Señor Jesucristo nos pone un ejemplo. No lo voy a leer para no atiborrarles de textos bíblicos, pero sí le voy a decir, está en el capítulo 7 de San Mateo, que dice así el Señor: el que escucha la palabra y la pone en práctica se parece a un hombre sabio que a la hora de edificar su casa la construye sobre roca. Viene la lluvia, soplan los vientos, los ríos se salen, la casa no se cae, porque está edificada sobre roca. El que edifica sobre arena es aquel que no escucha la palabra de Dios o la escucha y no le hace caso. Es como el necio que edifica su casa sobre arena. Viene la lluvia, el viento, la tempestad y la casa se cae. La humanidad pretende edificar sobre arena y luego la casa no se caiga. Edificar la familia sobre arena, la familia se cae. Edificar la propia vida sobre arena, la propia vida se derrumba. Por eso hoy, en este tiempo de Cuaresma, venimos a escuchar la palabra de Dios y decir, vamos a ser realmente portadores de la palabra, pero también oyentes de la palabra y también practicantes de la palabra. Jesús nos coloca una parábola. Salió el sembrador a sembrar. Parte de la semilla cayó entre piedras, parte entre espinas, otra en la carretera y otra en terreno bueno. La que cayó entre piedras, entre espinas, en el camino, no dio fruto. La que cayó en terreno bueno dio fruto. Una 30, otra 60 y otra 100%. Ahora nosotros tenemos que escoger qué clase de terreno podemos ser. Porque hay gente que sí escucha la palabra, pero le entra por un oído y le sale por el otro. Mucha gente, dice luego el Señor, que es como el que se mira en un espejo, se da la vuelta y después se olvidó de cómo era. Es el que escucha la palabra de Dios, no la reflexiona, no la medita, no la interioriza, entonces luego se olvida de lo que la palabra de Dios dice. Nosotros debiéramos no solo vivir de la palabra, sino que también debiéramos proclamar esa palabra. Voy a poner algún ejemplo.
Vamos a pensar una persona, que somos nosotros, que tiene problemas en la vida. Visité hace poco en otro país una persona que se le han muerto no sé cuánta gente, y la pobre está pasando por una crisis terrible, porque el maligno le hace pensar que fue Dios que le mandó toda esa serie de cosas. Y la persona es muy inteligente, pero la inteligencia no le permite que su corazón le crea a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que Dios es el bien, que Dios no manda los males, nunca. El mal no viene de Dios. Cuando era niño decía en el catecismo que los enemigos del hombre son el demonio. ¿Y cuáles son los otros dos? ¿Y el otro? El mundo. El demonio, el mundo y la carne. Evidentemente que cuando escuchamos esa palabra del mal, nosotros nos deprimimos. La persona tiene una depresión terrible. La estoy encomendando todos los días en el momento de la consagración. ¿Por qué? Porque pobrecita está deprimida porque no le cree a Dios, cree a sus sentimientos, cree a la experiencia terrible que ha tenido. Y miren, la única manera, dígame única manera, gracias, de conectarnos con Dios es la fe. No hay otra. O sea, nosotros con la inteligencia no podemos entrar a ver cómo es Dios. Yo con la inteligencia puedo saber que hay un ser supremo que llamamos Dios. Pero ¿cómo es Dios por dentro? ¿Cómo me comunico con Él? No lo puedo hacer con la inteligencia. ¿Cómo lo puedo hacer? Con la fe. Solo por medio de la fe podemos conectar a Dios. Dice la carta a los Hebreos, alguien no leía bien como yo ahora y dijo lectura la carta a los Hebreos, pero no, es a los Hebreos. Dice que sin fe no podemos agradar a Dios, y la fe es escuchar a Dios, y su palabra está en la Sagrada Escritura y en la tradición de la iglesia. Los hermanos separados no creen en la tradición, y además le quitan 7 libros que fueron escritos en griego, entonces no lo aceptan los libros deuterocanónicos como inspirados por el Señor. Para nosotros tiene que ser el alimento. Acuérdense lo que dice las tentaciones, hoy lo escucharemos en la misa, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, iba a poner un ejemplo y no lo he puesto todavía. Vamos a imaginar a alguien que está enfermo, que tiene alguien con coronavirus, que se le murió un hijo, tiene un cáncer, qué sé yo, y empieza a hablar barbaridades. Sí, ya yo no aguanto más, ya deseo quitarme la vida, mejor me muero. Y empieza a quejarse. Como decía un cantor de la Renovación Carismática, está viviendo en quejabanza. Esa es una palabra que no existía, quejándose de todo. Y entonces, empieza a hablar hasta mal de Dios. Sí, porque Dios me ha olvidado, ya yo no creo más en Dios, no voy más a misa. Toda esa palabra que tú estás diciendo va también a tu cerebro. Y de tu cerebro vuelve a tu corazón y eso va impregnando tu vida. Pero si vos decís otra cosa, decís, sí, bueno, aquí estoy sufriendo, pero Dios sabe por qué. Dios no manda ningún mal sin tener un propósito para bien. Porque el Señor dice, para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para bien. O puede decir también, todo lo puedo en aquel que me fortalece. O también puedo decir, el Señor nunca va a permitir que sea tentado por encima de las fuerzas que Él me da. Gloria a su nombre. Cambia la vida. La vida cambia cuando empezamos a expresarnos bien, a decir palabras positivas. Dice el capítulo 5 de Santiago que el que no peca con la lengua es santo, es justo. Y podemos hoy hacer ese propósito en Cuaresma. Voy a tratar de no pecar con la lengua. No voy a hablar mal del prójimo, aunque sea verdad lo que me van a decir. No voy a hablar mal de él. O me hablo bien o me callo. Ahora no digamos, de ese, prefiero no hablar. Ya estáis hablando mal. O como decimos a veces en Venezuela cuando le sucede algo malo a un enemigo, yo alegrarme no me alegro, pero me entra un airecito por dentro. Y entonces,
Son maneras de hablar que reflejan que realmente nuestro corazón no está dirigiendo al Señor. Nos debemos identificar con la palabra de Dios nuestro Señor. Hay una palabra que a mí me gusta decir mucho, que es bendito sea Dios. O sea, me ocurre algo negativo, metí un carro ahí y digo, bendito sea Dios. En lugar de decir una grosería, llamar a Antonio, ¿verdad? Entonces digo, bendito sea Dios, gloria a Dios. En estos días, estando en Paraguay, una tormenta terrible, cayó un rayo y estaban hablando de una tormenta que había habido, que había roto vidrios y todo. Estamos 1, 2, 3, 4, 5 personas, estábamos cenando y cae ahí porque había un pararrayo cerca, pero un rayo con un estruendo terrible. Y bueno, la gente se asustó. Yo lo que dije fue, gloria a Dios. O sea, porque es lo que me sale. De lo que hay en el corazón debe hablar la boca. Hablar siempre la palabra positiva de acuerdo al Señor. Podemos decir, no entiendo, pero Dios es sabio, bendito sea su nombre, pase lo que pase. Cuando le ocurrió a Job aquella terrible desgracia, Job dijo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea su nombre. Entonces la palabra de Dios es una palabra impresionantemente bella. Miren, ¿cómo creó Dios el universo? Dice el Génesis, con una palabra. Bueno, una y otra. ¿Cuál fue la palabra? En latín, fiat. En español, hágase. Hágase. Ese fiat no es por ningún carro, ¿no? Le preguntaron al presidente de Venezuela que con qué había matado David a Goliat, y no se acordaba. Se rinde, sí, con una Honda. Y digo, yo sabía que era con una moto, pero no me acordaba la marca. Bueno, ese chiste es solo para los que están así como distraídos. La palabra fiat significa hágase. Dios dijo, hágase el cielo y la tierra, hágase la luz, hágase los vegetales, hágase los animales. Dios con una palabra de la nada, como es la palabra de Dios, crea el mundo. Solo Dios puede hacer eso. El demonio puede hacer algunos prodigios, pero no puede crear. Los científicos pueden servirse de cosas creadas y hacer cosas que nos llaman también la atención de progreso, pero no pueden crear. El único creador de la nada, con una palabra, ha hecho todo, es Dios. Una vez preguntaron, el padre Robert de Grandis fue un predicador que oró mucho por sanación, fue el que compuso aquella fórmula, alabanza más perdón igual sanación. Y le hizo a los oyentes una pregunta. La pregunta fue esta: ¿cuál creen ustedes que es el versículo más importante de la Biblia? Pues yo no sé cuál es el versículo más importante de la Biblia. Y uno dijo, bueno, debe ser aquel versículo que dice de Juan 3:15, tanto amó Dios al mundo que entregó su Hijo único. Y otro dio otra. Y él dijo, pues para mí el versículo más importante es el versículo 16 de la primera carta de Juan, capítulo 4, que dice así: nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Y yo digo, ¿saben cuál es el versículo más importante para mí de la Biblia? Es para mí, no, es el versículo 38 de San Lucas del primer capítulo. ¿Por qué? Porque la Virgen dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Digan, gracias. Por esa actitud y esa palabra de la Virgen se encarnó el Hijo de Dios. Miren, Eva le había dicho a la serpiente que creía en ella y no en Dios. La Virgen María Nueva Eva dice ahora, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Ese versículo cambió el mundo, porque ahí se encarnó por obra del Espíritu Santo el Hijo de Dios. El cielo bajó realmente a la tierra, que viene para salvarnos. Vamos a dar un aplauso a la Virgen María por ese fiat que le digo. Gloria a Dios. Pero fuertes a la Virgen, va pues. Mire, vamos a, no sé si lo leo, solo se los digo. La Biblia dice que la palabra de Dios es como un fuego abrasador. Dice que es también como un martillo, ahora explicamos un poquito, y dice también que es como una lejía de lavandero y que es también como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo del alma. Solo por si acá alguien está interesado, les digo los textos bíblicos, pero no se los leo. Jeremías 23:29, Malaquías 3:2, Hebreos 4:12. Repito, Jeremías 23:29, Malaquías 3:2, Hebreos 4:12. ¿Qué significa que la palabra de Dios es como un fuego? El fuego es el elemento más poderoso de la naturaleza. Acuérdense cuando los discípulos de Emaús iban camino de Emaús y Jesús empezó a hablarles y no lo conocían. Cuando luego lo reconocieron en el momento del partir del pan y regresaban a Jerusalén, dijeron: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Jesús dijo: he venido a traer fuego a la tierra y cómo deseo que arda. La verdad es el fuego del Espíritu. Pero ¿cómo quisiera yo ahora que mientras hablo la palabra, el corazón de ustedes ardiera por la palabra del Señor que viene a ustedes? Una palabra que realmente es poderosa. Y la decisión: voy ahora a escuchar la voz del Señor nuestro Dios. Bien, la palabra de Dios es como una lejía de lavandero, esto lo entendemos muy bien. Y ustedes, las damas que lavan la ropa, pues hay algún caballero que también la lava, pero que la lava ya la lavadora. Y entonces hay propaganda de cuál de los polvos, los detergentes son mejores. La palabra de Dios dice que lava, limpia cualquier mancha que haya en el alma. Es interesante eso. Es como una lejía poderosa, no hay una sola mancha que se le resista. Escuchar esa palabra bendita es tan importante. Y es como un martillo, porque hay piedras, rocas, elementos de la naturaleza muy duros. Cuando es metal, pues usamos el fuego, como decías, como fuego. Entonces agarran un mazo, un martillo, y le dan a esa piedra, y esa piedra se rompe. ¿Por qué? Porque el martillo o ese mazo tiene un poder muy grande. De hecho, al escuchar la palabra, cuando el corazón es duro, se va ablandando. Cuando hay algo de dureza en nuestra vida, se va rompiendo. Por ejemplo, proclamamos la palabra que dice el Señor: perdona 70 veces 7. Y lo escuchas 7 veces y tú llega un momento en que dices: voy a perdonar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va actuando en mí, Y la palabra es como una espada de dos filos. En aquel tiempo, pues lo más profundo que podía entrar, pues es una espada, ¿verdad?, de dos filos que entra hasta lo profundo. De hecho, era lo que usaban fundamentalmente para la guerra. La palabra también dice, la Escritura, es como una luz que alumbra el camino. Imaginemos que caminamos en la noche y que no hay luz eléctrica ni luz de la luna y tenemos que ir por un sendero oscuro. Qué terrible es eso. Si habrá un hueco, si habrá una serpiente, si habrá un animal. Y entonces una buena linterna nos alumbra el camino. La palabra de Dios es una lámpara que nos alumbra realmente nuestro caminar. La Virgen en Medjugorje dijo que todos los días leyéramos la palabra, que no haya ninguna familia que no tenga la Biblia, y ojalá la tengamos o en un lugar de privilegio, en un pequeño altarcito, o hasta 2 Biblias, una también en la cabecera de la cama, para que podamos leer algún texto de la Biblia
que nos va a ayudar, porque la palabra de Dios tiene un poder muy grande. Mire, Jesús decía, a los oídos de un sordo mudo, Efetá. ¿Cómo decía? ¿Saben lo que significa Efetá? Ábrese. ¿Y qué pasaba? Los oídos se abrían. Ustedes saben que tengo 2 testimonios de haber visto el poder de Dios en 2 niños sordomudos de nacimiento, y ya estoy hablando de sanación, que es el tema de la 1 de la tarde, ¿verdad? Uno en un pueblito que se llama Progreso en Costa Rica, que está en la frontera con Panamá. El niño, 5 años de edad, sordomudo de nacimiento. Hicimos una oración, 2 hermanas de Venezuela, una hermana que ya se fue al cielo hace unos años y otra hermana de Coro, que está en Maracaibo, ahorita está en Paraguay, predicamos juntos, y se le destaparon los oídos y empezó a hablar el niño y perfectamente. Otro en Formosa, en Argentina, en un gimnasio, niño de 4 años de edad, también el Señor lo curó completamente. Y acabo ahora de orar con Dunia también en Asunción, Paraguay, con una señora que no escuchaba. Y antes de ayer me escribió, padre, la señora está escuchando bien ahora. Esta no era sorda de nacimiento, como los otros, sordomudos de nacimiento. Pero una palabra que decía Jesús, Efetá, y se destapaban, porque es Dios. Y Jesús decía, cálmate, hablaba maracucho también, cálmate, al viento, y el viento se calmaba. Qué barbaridad, qué monguito, ¿no? Es una palabra maracucha. Dicen una que no es muy elegante, pero no es grosera, que molleja, primo. Así dicen los maracuchos, ¿verdad? Para decir, qué barbaridad. Y es que la palabra de Jesús tiene poder para calmar el viento, la tempestad, y decían los apóstoles, bueno, eran todavía discípulos, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Quién falla? ¿La semilla? No. ¿El sembrador? No. Falla la tierra, el terreno. Hay una canción que dice así, solo un pedacito. No es culpa del sembrador, ni es culpa de la semilla. La culpa estaba en el hombre y en cómo la recibía. No es culpa del sembrador, ni es culpa de la semilla. La culpa estaba en el hombre y en cómo la recibía. Depende cómo recibamos. Miren, el ejemplo de la Virgen, ella es ejemplo para nosotros en todas las virtudes, pero hay 2 que son las primeras. Es la humildad, por eso hay que escuchar la palabra con un corazón humilde, y la confianza en Dios. Dichosa tú por haber creído. Por esa actitud de la Virgen y por un plan de Dios que además la hizo inmaculada, la Virgen Santísima es quien es, y por eso con estos privilegios es colaboradora de la Santísima Trinidad en la salvación de la humanidad. Voy a usar 2 textos más, que estos sí los quiero leer, son pocos usados, pero iba a usar otra cosa primero, con respecto a la palabra, y me van a permitir, creo que usé este texto cuando prediqué hace 2 o 3 años aquí un retiro. Hace unos años estaba en la ciudad de Maracaibo predicando un retiro a unos grupos de hermanas religiosas. Como uno de los impedimentos para escuchar la palabra es el odio, el rencor, el resentimiento, pues prediqué también sobre eso. Quizá prediquemos hoy también porque es un impedimento para la sanación. Y hablé sobre el perdón, lo importante que era. Llegó un momento en que hubo oportunidad
para hablar con el sacerdote. Era un retiro de 7 días, o sea que había bastante tiempo. Y vienen las hermanas, algunas a hablar con el padre, a confesarse. Viene una hermana, se sienta del otro lado de la mesa y empieza diciéndome: padre, cuando yo era niña, yo fui violada. Qué terrible, ¿no? Bueno, en un ambiente como este que estamos aquí, por lo menos 5 personas que aquí han sido violadas. Seguro que más, pero por lo menos 5. La violación es terrible, o sea, una cosa tremenda. Y yo le dije de inmediato: bueno, hermana, hay que perdonar al que la violó. Tenía la herida hacía años, cuando era niña, y yo no sé los años que tendría ella, porque a las damas no es fácil calcularle los años, y una monjita más. De todas maneras, pienso que podía tener 60, 65 años. Ustedes saben que le dijeron a un pintor que pintara la eternidad, ¿no? Tuvo 3 meses. ¿Cómo pinto la eternidad? Y la pintó. ¿Sabe cómo la pintó? 2 mujeres despidiéndose. Yo no sé por qué la pintaría así, ¿no? Bueno, eso no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo de esto. Vamos para allá. ¿Me siguen, Siguen. Eso solo para hacérselo más ameno. Y cuando le digo a la hermana: hermana, hay que perdonar, la hermana dio un grito. No lo voy a dar el grito yo, pero dijo: jamás, ni puedo ni quiero hacerlo jamás. Yo me estremecí. Oír de una hermana religiosa que diga que no quiere perdonar jamás. Yo sentí ahí que estaba incapaz de hacer algo. ¿Cómo la ayudo? Pero siempre hay algo que hacer. Oré en silencio, porque le dije al Señor en silencio: Señor, ¿qué hago? Y escuché que el Señor me dijo: toma tu Biblia y dásela a la hermana. Ay, dije, facilito. Agarré mi Biblia cerrada y se la puse en las manos de la hermana. Y la hermana se consigue con mi Biblia en sus manos cerrada y dice: ¿qué hago? Ábrala. ¿Dónde? Ábrala donde quiera. Y la hermana agarra la Biblia, la abre y le sale el capítulo 28 del Eclesiástico. Y dice así: el que se venga sufrirá venganza del Señor, que cuenta exacta llevará de sus pecados. Perdona a tu prójimo el agravio, y en cuanto lo pidas, te serán perdonados tus pecados. Hombre que a hombre guarda ira, ¿cómo del Señor espera curación? De un hombre como él piedad no tiene y pide perdón por sus propios pecados. Él que solo es carne guarda rencor, ¿quién obtendrá el perdón de sus pecados? Acuérdate de las postrimerías y deja ya de odiar. Recuerda la corrupción y la muerte y sé feliz a los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no tenga rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. ¿Y saben lo que hizo la hermana? Dijo: ¡ah! ¿Qué fue lo que hizo? Y me dijo: Dios mismo me está hablando. Le dije: sí. Me dijo: Padre, ayúdeme a perdonar. Ya Dios le había hablado a través de mis labios. No lo había entendido. Fue tan misericordioso el Señor que le dio este texto. Y bajó la cabeza y dijo: ayúdeme a perdonar. Entonces le ayudé a perdonar, le pedí al Señor que le diera gracia para perdonar. Le dije: haga esta oración conmigo. Señor, estoy en tu presencia. Sabes cuánto me ha dolido esa violación. Tengo la herida todavía ahí abierta y no puedo perdonar. Necesito que sanes esta herida. Te tomo el sufrimiento que te entrego el sufrimiento que he tenido por ese acontecimiento tan doloroso. Y ya que tú me pides que perdone, quiero perdonar. Dame tú la gracia y la fuerza. Y rezo por esa persona que me hizo daño para que se convierta. Y perdonó. Después se confesó. Y salió feliz. En ese tiempo no existían los WhatsApp ni nada de eso. Y me escribió una tarjetita diciendo: Padre, le agradezco el haber sido instrumento de Dios para que yo pudiera perdonar. Era una hermana amargada y ahora soy una hermana feliz después que perdoné. Porque la palabra de Dios es fuerte. Bien,
No era ese el texto que le quería decir, pero son breves los otros dos textos que le voy a usar ahorita con ustedes. Es que son muy hermosos, déjenla para que caiga eso, no se preocupen. A lo mejor si cae así no lo consigo ahorita, pero uno sí lo voy a conseguir rápido, en el nombre del Señor. Bien, ya. Es del capítulo 48 del profeta Isaías, versículo 18, es Dios quien habla. Si hubieras atendido a mis mandamientos, tu dicha habría sido como un río y tu victoria como las olas del mar. Y si hubieras escuchado mi palabra y la hubieras puesto en práctica, si hubieras escuchado mis mandamientos, en lugar de cerrar tus ojos, dice el Señor, tu dicha habría sido como un río y tu victoria como las olas del mar. Y el otro texto es del Salmo, vamos a ver, Salmo 81, en algunas Biblias el Salmo 80, es el versículo 14, no, voy a poner un poquito antes, versículo 12, 13, 14 y 15, dice así, pero mi pueblo no escucha mi voz, Israel no me quiso obedecer, yo les abandoné a la dureza de su corazón para que caminaran según sus designios, dice Dios. Ah, si mi pueblo me escuchara, si Israel mis caminos siguiera, inmediatamente, algunas Biblias dicen, al punto, yo abatiría a sus enemigos, contra sus adversarios mi mano volvería. Palabra de Dios. O sea, digan o sea. Porque el gato gatea, el pato patea y el oso, o sea. O sea, si escuchamos la voz de Dios y practicamos la voz de Dios, nos viene bendición y sanación. Una palabra tuya, decimos en la misa, bastará para sanarme. Y cantamos a veces, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Quiero que repitan conmigo esta breve oración. Señor Jesús, tú eres la palabra eterna, el verbo, la palabra que se hizo carne. Gracias por la Virgen María, que escuchó la palabra y la recibió en su corazón y luego en su vientre purísimo. Jesús, te tengo que pedir perdón, porque muchísimas veces he sido sordo a tu voz, no he escuchado tus mensajes. Hablo mucho, escucho poco y escucho palabras mundanas y a veces he creído la palabra de la mentira, sabiendo que Satanás es el padre de la mentira. Ten misericordia de mí. Te quiero pedir un favor, Jesús. Danos a todos hoy hambre y sed de tu palabra. Que tengamos hambre y sed de escuchar tu mensaje, de beberlo, de comerlo y de practicarlo. Que tu Espíritu Santo en este momento nos dé esa hambre y esa sed de infinito. Gracias, Jesús. Todo esto sea para gloria del Padre. Amén. Dios lo bendiga.